Hola amigos, hoy en el vídeo del curso de tornería les quiero hablar de las formas. ¿Se acuerdan que hicimos les explicaba cómo hacer una plantilla en una tablita y utilizaba este diseño? Y quería hablarles pues de las formas clásicas, ¿no? Que han visto todos en tornería al eje, pues que lo que se hacían eran balaustradas para barandillas, para escaleras, también patas para mobiliario. Entonces todas estas formas que se han utilizado tradicionalmente en la tornería, está bien conocerlas, porque así se pueden usar tanto para hacer ese tipo de productos como para hacer adornos o en nuestras piezas libres para hacer otro tipo de diseños, ¿no? Es común que cuando uno está aprendiendo a tornear, pues hace un poco curvas libres, ¿no? De repente pues hace un pie de una copa y hace esto y ya le parece bien porque uno está pendiente de hacer la copa, de que no se le rompa la madera, de que no se le clave la herramienta y de que no le queden demasiadas marcas, ¿no? Pero bueno, al final, si uno quiere hacer cosas con un poco más de apariencia, dijésemos, o de estilo clásico, ¿no? Pues tiene que recurrir a estas formas, igual que en música pues hay acordes clásicos y composiciones clásicas, pues en el torneado también, ¿no? Es una arte decorativa y por lo tanto pues hay fórmulas desde lo más remoto de los tiempos, ¿no? Si nos remontásemos podríamos hablar en arquitectura, de las columnas y de las bases que tienen, que pueden mirar y verán también fórmulas utilizadas, y que tienen desde dónde vienen los nombres de las curvas y los nombres de los elementos. Y luego también pues hay la parte del metal, ahora me viene a la cabeza por ejemplo toda la parte de la iglesia, ¿no? Las copas, los cálices, los candelabros, ¿no? Pues hay elementos para las misas que han ido repitiendo también unas fórmulas, ¿no? Para hacer cálices, para hacer copas, que luego vemos la forma hecha en metal, en bronce o en el metal que sea, pero bueno, las fórmulas se pueden aplicar a la madera, ¿no? Luego lo que le decía a los candelabros, pues también lo mismo, ¿no? También se copian elementos de balaustradas también, como esta típica gota, sirven para hacer, esta sería la base. Luego se complica mucho más y pone mucho más elementos, ¿no? Dijésemos que esos son unos básicos y luego hay todas las formas que nos puedan venir de la parte de cerámica, de recipientes, ¿no? A mí me gusta también mucho mirar cerámica griega, y las formas que tenían, que luego se han ido copiando otras formas más clásicas, pues de ahí podemos copiar muchos elementos, ¿no? Y podemos mirar muchas medidas y dimensiones, ¿no? Luego está el tema de las asas, pero bueno, si obviamos las asas, lo hacemos nos fijamos en las formas, podemos tener un montón de elementos, ¿no? Vamos por partes. Para empezar solo así con un pequeño resumen. Un recipiente sería el típico cuenco, pero lo podemos, digamos, alargar, estirar, haciéndole un pie y entonces se convierte en una copa, ¿vale? Y le puedes poner un remate, y aún lo haces más grande. Teníamos que era el elemento principal, pero ahora ya lo hemos triplicado en altura, ¿no? Entonces, dentro de esas dimensiones, dentro de este esquema general, nosotros podemos adornar, ¿de acuerdo? Todas estas, y es un concepto, digamos, que es un poco occidental, porque a lo mejor las formas orientales son mucho más básicas y más sencillas y no veremos este tipo de ornamento demasiado en Japón, un poco más en China, ¿no? Pero en Occidente sobre todo pues sí que se utilizó, ¿no?
Entonces, a partir de esta forma básica, nosotros podemos ir agregando esos elementos que les decía, como esas curvas, para dar una mayor relevancia a la forma, ¿no? Entonces, yo por ejemplo voy a hacer esto mismo pero en lápiz, ¿vale? Para hacer el ejemplo de que nosotros queremos hacer algo y lo empezamos a adornar. Dentro de esta curva general es ideal mantener los elementos, de manera que tenemos este pie, pero no perdamos de vista que es una extensión como esto. Bueno, pues primero podemos poner una base, ¿de acuerdo? Luego podemos poner un bocel, que sería un primer elemento, otro separador, ¿vale? Y se trata de que lo vamos haciendo dentro de esta curva ascendente, ¿no? Sin perderla de vista. Imaginen que hacemos una curva doble, ¿vale? Otro separador. Los separadores sirven para quebrar una curva, igual que en el ejemplo anterior. En lugar de enlazar curvas, digamos, como les he puesto así, lo que se hace es una curva, un filete, sigue la curva, otro filete, y así no da esta sensación de perdido, de curva destensada, ¿no? Podemos hacer una curva entera, y si las juntásemos, a veces sí que se juntan dos, como lo he puesto aquí, pero quedaría, digásemos, poco separadas, ¿no? Entonces, la receta clásica, como les digo, que luego se puede uno liberar si quiere, pues es ir separándolas con filetes, lo que le da mayor presencia, ¿no? Bueno, como estaba aquí, digamos que ahora tengo esta puntita del triángulo, ¿no? En una receta que no es muy de torneado, pero que no es muy de columnas, pero sí que podría ser de torneado, sería hacer ya la gota aquí, ¿vale? Pero al hacerla, pues vigilaríamos que estamos dentro de esa curva, ¿no? Y la gota, digamos, no puede llegar aquí de repente a ver esto que he hecho aquí. El cristal puede quedar muy bonito, pero en madera puedes hacerse un diseño moderno, pero un diseño clásico no sería así. Abriríamos, haríamos otro filete, haríamos un tipo de remates, y entonces este sería muy simple, porque se podría hacer más, igual que hemos hecho aquí, mayores soportes, ¿no? Como estos, para irse a la copa. Luego la copa también, pues se puede cambiar la dirección de la curva, lo que le decía de los vasos clásicos griegos, y siendo lo mismo, ya estamos dando unas formas, ¿no? La tapa también podríamos hacerle pues unas distinciones, ¿no? Aquí es una fórmula que si ponemos simplemente, si queremos alargar, tenemos que poner algún elemento que contrapese todo este volumen de aquí abajo. Aquí tenemos mucho volumen, aquí mucho, y no podemos poner simplemente un palito. Entonces la fórmula clásica es poner algunos elementos, que es de donde salen los finials que tanto se usan en tornería, ¿no? Que es hacer una gotita, y luego ya pues también encima se pone ir haciendo, pero sin pasarse. Hay que conocer la parte de la teoría de que estamos dentro de la forma, para de repente no acabar aquí arriba con un volumen enorme que llamaría demasiado la atención. Estamos acabando y cada vez tiene que haber menos elementos, más separados y más pequeñitos, en esa línea ascendente que nos lleva hasta los finials. Podemos poner algún detallito, pero no tiene sentido poner demasiado. Si se van acostumbrando a trabajar en las curvas, pues verán esto, que ya la misma curva nos indica qué tamaño de elementos podemos hacer y con cuáles podemos jugar, ¿no? Bueno, para no alargarme mucho, dejaremos aquí este primer mini capítulo de las formas clásicas. Espero que les haya gustado. Saludos.